El siguiente es un caso espeluznante, impensable, desgarrador. En cierta medida me siento cercana a los hechos y me afecta el saber tantos detalles, porque el protagonista de esta historia, aunque no lo conocí, fue importante para mi abuelo materno, Teófilo Chilito. Fueron cercanos, amigos y vecinos de su ostentosa e icónica hacienda Larandia. Estos hechos fueron tan crueles que me cuesta pensar en que no es ficción. Oliverio Lara era uno de los empresarios más importantes de la época. Fue alcalde de Neiva, gobernador del Huila, presidente de la Asociación Colombiana de Ganaderos y presidente de la Asociación Colombiana de Agricultores. Fue la segunda persona secuestrada en Colombia. El primer secuestro de esta terrible cadena criminal había sido el de Harold Henry Eder Caicedo, empresario y político colombiano, quien se encargaba de dirigir la empresa azucarera Manuelita, uno de los emporios alimenticios más grandes de Colombia. Fue secuestrado y asesinado por la guerrilla de las FARC en el departamento del Valle del Cauca en 1965. No se había cumplido un mes de secuestrado Eder Caicedo cuando se conoció la noticia del plagio de Oliverio Lara, privado de su libertad y asesinado por sus propios trabajadores, sus hombres de confianza. Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Adriana Chilito. Gracias por ver la siguiente investigación, por mantenerse conectados, compartir la información y suscribirse a mi canal si les gustan estos temas. Me pueden seguir en mis redes sociales, me encuentran como @lachilito en Instagram, Facebook y Twitter. Comenzamos. Oliverio Lara nació en la hacienda Labollos del municipio de Pitalito en el departamento del Huila el 28 de abril de 1905, hijo de Leonidas Lara, natural de Yaguará, y de Mercedes Borrero de Lara, nacida en Gigante en el departamento del Huila. A los 12 años fue enviado junto con su hermano Rómulo y su primo Alfonso Gutiérrez a estudiar en Bogotá a la Escuela Militar Antonio Ricaurte, cuyos docentes serán en su mayoría militares chilenos que habían participado en la formación de la Policía Nacional de Colombia. Siendo cadete en esta escuela, se graduó de bachiller en el año de 1921 a los 16 años de edad. Después estudió 3 años comercio en el Liceo Mercantil de Bogotá. En 1924 ya tenía la edad suficiente para poder participar como socio en la empresa de su padre, que hasta ese entonces era integrada por Leonidas Lara y el hijo Rómulo. Pasó de llamarse Leonidas Lara e Hijo a Leonidas Lara e Hijos Limitada. En 1924 se radicó en la ciudad de Neiva para dirigir los negocios de compra y venta de café, distribución de sal, venta de comestibles importados, ferretería, vehículos y repuestos automotores, entre otros negocios. Ese mismo año conoció a su futura esposa, llamada Pepita Perdomo Serrano, con quien se casó el 5 de septiembre de 1931. Fue diputado a la Asamblea del Huila por el Partido Liberal. En 1943 estuvo al frente y de manera temporal en la Secretaría de Hacienda del Huila y posteriormente también de manera transitoria fue alcalde de Neiva. Lara Borrero fue un líder nacional, fue gestor del Banco Ganadero y de Corferias, fue fundador y presidente de la Asociación Colombiana de Ganaderos, de la Unión Nacional de Asociaciones Ganaderas y de la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC. Luego fue presidente de la Asociación de Cacaoteros de Colombia. Igualmente fundó y presidió la Asociación Colombiana de Criadores de la raza Cebú. También fundó el Instituto Zooprofiláctico de Colombia, hoy llamado VECOL. En 1939, la empresa Leonidas Lara e Hijos compró la hacienda San Pedro y La Habana, ubicadas en Florencia, departamento del Caquetá, que dieron origen, después de varias compras y derribo de bosques, a la famosa hacienda Larandia, que contaba con 57.000 hectáreas, aeropuerto propio desde donde se despachaban miles de cabezas de ganado, especialmente para el Perú. Las propiedades se extendían sobre el río Orteguaza, San Pedro y Bodoquero. Era un emporio ganadero que se levantaba como un modelo empresarial en plena selva. Tenía 350 represas, un puerto sobre el Orteguaza, cerca de 2.800 puentes y una red de carreteras construidas en la Manigua.
Oliverio Lara fue también dueño de 12.000 hectáreas de haciendas en Balsillas, sede de cría de ganados Aberdeen Angus y Chevrolet. Llegamos de esta manera al día de los hechos. Nos trasladamos al martes 27 de abril de 1965. Oliverio, quien al otro día cumpliría 60 años de edad, se levantó temprano y, como ya era costumbre cuando iba a su hacienda Larandia, se reunió con sus hombres de confianza y tomó un desayuno tan fuerte que le permitiera trabajar sin descanso hasta después del anochecer. A las 6 de la tarde, Oliverio se dirigió con su mayordomo al Hato Patagonia, nombrado de esta manera por su lejanía. En medio del camino se encontraron con varios troncos recién cortados y atravesados en el camino, lo que impedía que su camioneta continuara el recorrido. Se detuvo y en ese preciso instante de los matorrales salieron por ambos costados varios hombres y les dijeron: «Esto es un secuestro». Le ordenaron al mayordomo que se fuera, le ataron atrás los brazos a Lara y lo obligaron a caminar en silencio en medio de la noche. A las 8 de la mañana del día siguiente, 28 de abril, uno de los asesinos le ordenó cavar su propia fosa y dejar descubierta la nuca para recibir el golpe certero del machete que ese día lo dejó sin vida. Según se conoció después, los secuestradores, asustados por la intensa búsqueda del empresario por parte de las autoridades, no vieron otra salida que asesinarlo. Apenas se supo de su secuestro, la noche del 27 de abril, se inició y se extendió durante los siguientes 2016 días por aire, tierra y agua, uno de los operativos de búsqueda más grande de la historia de Colombia. Se instaló el centro de operaciones en Larandia. Tropas enviadas desde Bogotá, Florencia y Neiva rastrearon minuciosamente la zona. Helicópteros militares distribuyeron volantes que ofrecían como recompensa 200.000 pesos a quien suministrara pistas. En esa época, cada dólar equivalía a 15.25 pesos. El dirigente liberal Alfonso López Miquelsen, jefe del MRL, Movimiento Revolucionario Liberal, que fue un movimiento político colombiano de oposición al Frente Nacional, viajó a la zona a colaborar, dejando en claro que la razón de su acompañamiento era para evitar que se relacionara su movimiento político con ese hecho criminal, ya que se pensó que dirigentes del MRL podían saber sobre su paradero o eran los responsables, pues esa corriente política era mayoritaria en la región. Durante más de 5 años se tejieron toda clase de versiones sobre el paradero de Oliverio. Se dijo que había sido visto recorriendo los ríos del Caquetá con una barba gris, larga y abundante. Se dijo que había huido del país en pos de un tormentoso romance. Se entró en contacto con Aljure, un guerrillero liberal, quien después de una amnistía y antes de su asesinato quiso colaborar con la investigación. Se prestó atención a toda clase de versiones. Se escuchó incluso la de unas supuestas monjas que decían conocer la verdad, monjas delatadas como impostores por sus piernas peludas masculinas. Se dijo incluso que Oliverio Lara había sido llevado a Cuba por Fidel Castro para que le enseñara a explotar con eficiencia la ganadería y la agricultura de la isla. En esta desesperación se aceptaron todas las ideas sin importar lo absurdas que parecieran. El coronel José Joaquín Matallana, integrante del Ejército Nacional, participó activamente en la búsqueda de Lara y mencionaba constantemente la colaboración de los infalibles brujos y adivinos que fueron fundamentales en su persecución de delincuentes en el departamento del Tolima. También fue contactado el popular parapsicólogo Fassman, pues ningún esfuerzo parecía dar fruto. Curiosamente, la versión más acertada fue la de un vidente que vivía en Utrecht. Se llamaba Gerard Croiset y era famoso por ayudar a la policía a capturar delincuentes. Además, no cobraba por su trabajo. La versión que entregó Croiset fue totalmente desalentadora. Aseguró que no había esperanzas, se había cometido un crimen monstruoso a las pocas horas del secuestro. Pidió un papel e hizo un croquis de la hacienda Larandia, donde indicó que el cadáver estaba enterrado en una zona montañosa, a poca profundidad, cerca de unas piedras grandes y en una quebrada seca.
Descartó la complicidad del mayordomo, pero sí dijo que se debía investigar a los trabajadores de ese lugar, pues ahí se había planeado el secuestro. Un día, Rodrigo Martínez, esposo de Emma Lara Perdomo, hija de Oliverio, vio que un trabajador de la finca tenía un reloj extraño, un Patek Philippe Gold, que hoy en día cuestan aproximadamente entre 80 y 90 millones de pesos. No tenía ya la pulsera de oro, sino una de nylon negro. La hija, Emma, lo reconoció y aseguró que era el de su papá. De esta manera habría comenzado la investigación a sus propios trabajadores. Existe también otra versión, la de Delfín Osorio, uno de los criminales, quien le pegó a su esposa al parecer y ella en venganza y por la recompensa jugosa delató a su esposo en Villavicencio. También hay otra, que la esposa contó por celos dada la infidelidad de Delfín. A pesar de tantas versiones de operativos, de búsquedas, de ires y venires, la familia mantuvo la esperanza intacta, pues lo que más anhelaban era encontrar a Oliverio con vida. En 1970, cuando este secuestro parecía destinado a permanecer impune, un hombre visitó a uno de los Lara y le dijo que había escuchado en un café de Montañita, en el departamento del Caquetá, los nombres de los autores del secuestro y asesinato de Oliverio. Se realizaron las investigaciones y operativos que permitieron la captura de 14 personas. 4 de los secuestradores trabajaban en la época para Oliverio, 3 fueron capturados. El autor intelectual, Chucho Carvajal, se había suicidado 3 años antes. Los asesinos, según las autoridades, habían sido Hernando Mancera y Nepomuceno Carvajal, integrantes del Partido Comunista Colombiano, quienes confesaron este crimen y delataron a sus cómplices. Los asesinos, quienes habían sido hombres de confianza de Oliverio y después, por obtener dinero, se convirtieron en informantes de esos criminales, fueron obligados a caminar por la zona de la selva donde, según los informes, se encontraba el cadáver. Cuando llegaron al sitio exacto, irrumpieron en un llanto incontenible. Se pudo comprobar que el vidente holandés había acertado en 3 de sus afirmaciones: la muerte de la víctima pocas horas después del secuestro, el entierro superficial del cadáver y la quebrada seca. 5 años, 6 meses y 7 días de su secuestro en la vereda Agua Clara, a 20 millas del municipio caqueteño de Montañita, encontraban las autoridades el cadáver de Oliverio Lara Borrero, quien fue considerado como uno de los hombres más ricos de Colombia. Se dice de los captores que el objetivo no era asesinar al empresario, sino secuestrarlo para obtener el dinero que la familia daría por su rescate. Sin embargo, después de ser secuestrado, fue desplegado un inmenso operativo militar en todo el departamento. Uno de los criminales, asustado por la gigantesca búsqueda, le ordenó cavar su propia tumba. Luego lo enterraron de pie y solo le dejaron por fuera su cabeza. Un golpe certero en la nuca propinada con un machete fue suficiente para pagarle la vida a Oliverio el mismo día de su cumpleaños. Se supo semanas antes de perpetrado el crimen que se le informó a un miembro de la familia que los servicios de inteligencia sabían que Lara, justamente que visitaba el Caquetá, iba a ser secuestrado. Se les recomendó contratar vigilancia. Oliverio Lara la usó en uno de sus viajes a Larandia. Luego la rehusó porque pensaba que a él no le iban a hacer nada en el Caquetá, ya que sentía que era muy querido por su gente. Dentro de la familia Lara ocurrieron otros hechos violentos. El día que cumplía 31 años, el 14 de julio de 1971, Luis Lara Rueda, sobrino de Oliverio, fue liberado por sus secuestradores, quienes pidieron 12 millones de pesos por su rescate, pero se transaron al final por 3,5. Una semana antes, el 7 de julio a las 8 de la noche, Luis fue secuestrado en el norte de Bogotá por un grupo de hombres que lo obligaron a bajarse de su vehículo para montarse en el de sus captores. Semanas después de su liberación, sus secuestradores, delincuentes comunes, fueron descubiertos y capturados. En otro hecho, el 23 de junio de 1982, a las 8 de la noche, Gloria Lara de Echeverry, hija de Oliverio y esposa del expresidente del Senado Héctor Echeverry Correa, fue secuestrada también por varios hombres.
Gloria, de 44 años de edad, ex concejal de Bogotá, liberal y directora nacional de Acción Comunal y Asuntos Indígenas durante la presidencia de Julio César Turbay Ayala, fue secuestrada por varios hombres y una mujer, quienes rompieron con sus metralletas los vidrios de las ventanas del automóvil de la funcionaria mientras llegaba a su casa, ubicada en el barrio Teusaquillo, en Bogotá. El chofer fue golpeado, obligado a subir en otro vehículo y liberado poco después al norte de la capital colombiana. Gloria, en cambio, fue montada en otro vehículo. Pasaba el tiempo y no había noticias de Gloria ni de sus captores. Se dijo una vez simplemente que Gloria estaba en poder del M-19, que no se exigía dinero a cambio de su vida y que sería liberada pronto portando un mensaje de paz. Los dirigentes del M-19 presos en la picota, entre ellos Iván Marino Ospina, desmintieron estas versiones. Negaron cualquier participación debido a que no les convenía un secuestro en momentos en que se aprobaría la amnistía y cuando se hacían acercamientos para el diálogo nacional. El secuestro fue luego atribuido a la Organización Revolucionaria del Pueblo, ORP, ligada a la antigua Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, ANUC, y que aparentemente exigía $3 millones por su rescate. Durante sus meses de cautiverio se realizaron protestas pidiendo por su liberación. La única prueba de supervivencia fue una foto con una portada del periódico El Espectador en la que la secuestrada presentaba claros signos de desnutrición y con uno de sus captores encañonándola con una subametralladora. El 28 de noviembre de 1982, Lara Echeverry fue asesinada de un disparo en la nuca. Versiones indican que los secuestradores decidieron asesinarla porque se había convertido en una carga por su desnutrición y porque aparentemente estaba embarazada. También se decía que la familia de Gloria no había pagado su rescate. Finalmente, su cadáver fue abandonado en la entrada de la iglesia del barrio Bonanza en el noroccidente de Bogotá, envuelto en una bandera negra y con las siglas de la ORP en hilo rojo, Organización Revolucionaria del Pueblo, que defendía la repartición de tierras a los campesinos. De manera extraoficial se conocieron diferentes versiones de lo sucedido con la familia Lara. Un campesino identificado como Carlos Rodríguez aseguraba que detrás del negocio de Oliverio Lara había mucha tela por cortar. Al parecer, el territorio original de los indígenas tiniguas fue arbitrariamente manejado por Oliverio, quien alcanzó a tener 140.000 hectáreas porque echaba a los colonos mientras iba desmontando el bosque para extender sus predios para la ganadería y la construcción de sus ostentosas propiedades. José Félix Laforí Rivera, presidente ejecutivo de Fedegan, lamenta cada 28 de abril que tan execrable crimen haya sido el móvil de la ambición de algunos de sus empleados. Según una entrevista que concedió antes de su muerte al periodista Hugo Tobar Marroquín, Lara Borrero tenía claro que debía hacer inversión en innovación, investigación, nuevas tecnologías y en poner la ciencia al servicio del desarrollo. Tuvo una visión y trabajó para hacerla realidad. Fue así como generó 500 empleos en ganadería. Larandia contaba con 19 hatos bovinos en los departamentos del Huila, en los Llanos Orientales y en Caquetá. Oliverio Lara Borrero opinaba que para lograr el verdadero desarrollo del país se debía aspirar al mayor conocimiento científico universal, a preparar a los jóvenes con educación de la mejor calidad y en el exterior, y a asignar a las universidades la tarea de investigar según los nuevos requerimientos. En la ciudad de Neiva, en el departamento del Huila, fue inaugurada en el año 1979 la institución educativa Oliverio Lara Borrero, ya que el terreno para la construcción del colegio se obtuvo como parte de pago por la deuda que Oliverio tenía con el municipio por concepto de impuestos. También siguió operando el fuerte militar Larandia. Es un aeropuerto y base militar conjunta de la Fuerza Aérea de Colombia, el Ejército y la Armada de la República de Colombia, en zona rural del municipio de Florencia, en el departamento del Caquetá.
el ejército colombiano compró 3.375 hectáreas de la hacienda en el año de 1973 por la suma de 160 millones de pesos. De la esposa de Oliverio Lara no hay mucha información. Nació el 17 de mayo de 1903 y murió en el año de 1994 a los 91 años de edad. De esta manera finaliza esta historia cargada de crueldad, insensibilidad y terror. Gracias a mis seguidores por recomendarme casos. Este particularmente me lo recomendó mi madre, que es muy fiel a mis casos y a quien además le tocó vivir de cerca la historia porque nació en el departamento del Caquetá, en donde Oliverio Lara era muy importante, casi una eminencia. Además era vecino de la familia y muy amigo de mi abuelo Teófilo Chilito, quien está en este momento en el cielo acompañándonos y regalándonos siempre su bendición. También mi suegro me ha recomendado casos, el anterior del aviador e ingeniero Charles Lindbergh, y por ahí me ha mencionado otros cuantos más. Gracias también a él y a mi suegra por ver todos mis videos. Y si usted sabe o tiene información sobre un caso o historia interesante, déjeme su comentario en la cajita de descripción o en alguna red social. Me encuentran en Instagram, Facebook o Twitter como @lachilito. Gracias por ver, por compartir la información con familiares, amigos, conocidos, para poder llegar de esta manera a más personas. Por suscribirse y darle like si les ha gustado la investigación y por llegar hasta el final de esta historia. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.